En un tranquilo suburbio de Estados Unidos vivía Joshua Burns, un hombre de mediana edad que recientemente había adoptado a una perra Golden Retriever llamada Shelby de un refugio de animales. Shelby era tímida y precavida, con evidentes secuelas de un pasado difícil. Al llegar a su nuevo hogar, mostraba comportamientos que revelaban miedos y una gran inseguridad. Se apartaba de personas desconocidas, buscaba lugares donde aislarse y observaba su entorno con mirada vigilante. Joshua, al conocer la historia de Shelby, se propuso tener paciencia y demostrarle que allí estaría a salvo. Sin embargo, había un problema especial. El recolector de basura que pasaba 2 veces por semana a vaciar el contenedor frente a la casa de Joshua. Shelby sentía una aversión extrema por ese hombre. Cada vez que el camión de basura se acercaba calle abajo, Shelby saltaba, ladraba con fuerza y gruñía. Su reacción era tan intensa que Joshua solía llamarla para entrar en la casa y así controlar la situación. El basurero, un hombre de mediana edad con un semblante serio y con textura algo robusta, al principio no le dio mucha importancia al comportamiento de la perra, pero con el tiempo empezó a temer cada visita a la casa de los Burns. Para él, Shelby era como una bomba de tiempo y procuraba terminar su trabajo lo más rápido posible. Un martes soleado, todo cambió. El basurero, apurado como de costumbre, levantó la tapa del contenedor. De pronto sintió algo suave y cálido que rozó ligeramente sus piernas. El corazón le dio un vuelco y se quedó paralizado, imaginando lo peor. ¿Habría escapado Shelby del jardín? ¿Se disponía a atacarlo? Con mucha cautela, se giró y se encontró con una escena totalmente inesperada. Shelby estaba sentada a pocos metros de distancia, sobre la hierba, mirándolo en silencio. Sus ojos, habitualmente llenos de recelo y desconfianza, mostraban en ese instante una curiosidad casi serena. El basurero no podía creer lo que veía. Dio un paso atrás de manera instintiva, pero Shelby siguió sentada sin moverse. Su conducta era tan imprevisible que el hombre, sin decir palabra, terminó su labor con prisa y regresó al camión. Mientras se alejaba, su mente no dejaba de pensar en aquella escena. ¿Acaso era la misma perra que antes le gruñía con tanta agresividad? Llegó el jueves siguiente y sucedió algo parecido. Shelby lo esperaba tranquila en la acera. No hubo ladridos ni gruñidos. El basurero se detuvo un poco más para observarla con cautela. Percibió algo distinto en ella, como si comprendiera su temor y hubiese optado por no acosarlo más. Para él, aquel momento resultó impactante. Recordó el terror que siempre le habían inspirado los perros, un temor que venía de la niñez, cuando uno lo había mordido de improviso. Desde entonces había mantenido las distancias con estos animales. Sin embargo, la transformación de Shelby comenzó a poner en duda esa larga aversión. ¿Sería posible que este perro, que también había sufrido, estuviera conectando con él de alguna manera más profunda? Joshua también notó el repentino cambio de Shelby. Desde la ventana solía vigilarla cuando pasaba el camión, y aquel jueves la vio sentada en la acera, mientras el basurero desarrollaba su trabajo sin prisa ni sobresaltos. A Joshua le sorprendió y a la vez le alegró esa serenidad en Shelby. Se preguntaba qué había detrás de ese cambio. ¿Habría establecido una conexión con aquel hombre? En las semanas siguientes, se instauró una rutina. Cada vez que el basurero pasaba, Shelby se sentaba afuera y no mostraba signos de agresividad. Él, por su parte, hacía su labor de forma menos precipitada y, en ocasiones, lanzaba una mirada fugaz a la perra. Parecía que ambos habían sellado un pacto tácito. Shelby ya no lo hostigaba y él iba perdiéndole el miedo. Poco a poco, fue surgiendo una relación silenciosa, pero significativa. Tras estos sucesos, el ambiente del barrio cambió. La tensión que acompañaba la llegada del camión de basura dio paso a un clima de calma extraña. Joshua, intrigado, veía con asombro la actitud de su perra, antes tan asustadiza y distante. ¿Cómo podía transformarse así y por qué precisamente con el basurero? Para el basurero, cuyo nombre era Elliot, aquellos momentos con Shelby se volvieron parte de su rutina semanal. Si al principio se acercaba con cierta cautela, ahora algo dentro de él le decía que la perra no representaba peligro. Shelby parecía transmitirle tranquilidad con su presencia discreta. Elliot no dejaba de pensar en ese perro que, con su simple quietud, estaba logrando desmantelar un miedo arraigado desde su niñez.
Un jueves en particular, Elliot decidió dar un paso más. Al detenerse frente a la casa de Joshua, bajó del camión y con cuidado abrió la puerta trasera del vehículo. Tomó una pequeña bolsa envuelta en papel. Llevaba un premio especial para Shelby. Con el corazón acelerado y un leve temblor en el estómago, se dirigió a la acera donde lo esperaba la perra. Shelby lo observó con atención. Movía la cola suavemente, pero permanecía sentada. «Hola, chica», murmuró Elliot. Su voz era casi un susurro, cargada de duda. Se arrodilló y colocó el premio en el suelo, frente a él. Shelby percibió su nerviosismo y, en lugar de alejarse, avanzó con cautela. Sus movimientos eran pausados, como si quisiera asegurarle que no le haría daño. Finalmente llegó hasta el regalo, lo olió y se lo llevó a la boca con delicadeza. Elliot no pudo evitar sonreír. Hacía años que no se acercaba tanto a un perro sin sentir pánico. En aquel instante, su experiencia de infancia se desvaneció un poco más. A partir de ese día, el vínculo entre Elliot y Shelby se consolidó. Elliot comenzó a llevarle juguetitos o chucherías, y Shelby lo recibía con un entusiasmo moderado, pero cada vez mayor. Joshua, que seguía sus interacciones desde la ventana, se sentía conmovido. Era asombroso ver que un simple gesto amable no solo transformaba a Shelby, sino también a Elliot, que parecía dejar atrás sus propias inseguridades. Joshua decidió un día presentarse. Cuando el camión se detuvo, salió de la casa con una taza de café en la mano. «Buenos días», lo saludó con cortesía. Elliot, a punto de vaciar el contenedor, se sobresaltó. «Oh, buenos días», respondió, algo receloso. Joshua se acercó y le ofreció la taza. «Quería darte las gracias por lo que haces por Shelby. He notado que dedicas tu tiempo a ella y significaría mucho para mí». Elliot se sorprendió. No pensó que sus acciones fueran tan obvias para alguien más. «No, yo», balbuceó rascándose la cabeza. «Shelby es especial. Me ha ayudado a vencer un miedo enorme que tenía. Le debo más de lo que puedas imaginar». Joshua asintió, pensativo. «Ella ha pasado por mucho. Cuando la adopté, estaba llena de temores y tardó meses en confiar en mí. El hecho de que contigo se abriera tan pronto es increíble». Hablaron un rato más. Joshua le contó a Elliot la historia de Shelby, los años que pasó en un refugio y las experiencias traumáticas que había vivido. Elliot lo escuchó con atención y sintió que no solo conectaba con la perra, sino también con Joshua. Era como si aquel encuentro hubiese construido un puente entre tres seres necesitados de sanación, cada uno a su manera. En las siguientes semanas, Elliot empezó a visitar a Shelby, aún fuera de su horario de trabajo. Llevaba juguetes, paseaba con ella y Joshua por el jardín, y notaba cómo Shelby se volvía más confiada. Por su parte, Elliot experimentaba cómo su propia ansiedad desaparecía. Aquel acercamiento, que empezó por casualidad, se había transformado en una historia de superación para ambos. Llegó el otoño y los árboles se llenaron de tonos ocres. Las hojas tapizaban las calles por las que pasaba el camión de Elliot. Sin embargo, algo no cambiaba. La mirada de complicidad entre Shelby y el basurero cada vez que se detenía frente a la casa de Joshua. Para Elliot, se volvió un ritual verla, jugar un poco con ella y desconectarse de las tensiones diarias. Shelby, por su lado, parecía aguardar con entusiasmo su llegada, meneando la cola con más energía al oír el motor. Un jueves, notó que la escena era algo diferente. Joshua esperaba en la acera, con su inseparable taza de café, pero esta vez Shelby se sentaba junto a él con obediencia inusual. Elliot aparcó el camión y bajó con una sonrisa. «Buenos días, Joshua. Y tú también, Shelby», dijo acariciando con suavidad la cabeza de la perra. Shelby se acercó a su mano como si quisiera darle la bienvenida. Joshua se aproximó. «Elliot, quería comentarte algo», empezó con un tono amable pero serio. Elliot, intrigado, tomó la taza que le ofrecía Joshua. «Dime», contestó. Joshua respiró hondo. Shelby ha dado un cambio tremendo. Era muy asustadiza, especialmente con desconocidos, pero contigo se ha comportado de forma distinta desde el primer momento. Me preguntaba si podrías ayudarme a trabajar con ella. Creo que tiene aún más potencial, y tal vez necesite a alguien como tú para que supere definitivamente sus miedos». Elliot se sintió sorprendido.
Jamás se había planteado ser un entrenador de perros. No soy adiestrador, advirtió. No sé si sabré qué hacer. Joshua negó con la cabeza. No se trata de adiestrarla al modo tradicional, sino de reforzar su confianza. Y tú ya le has dado confianza. Quizá puedas ayudarla a que también confíe en otras personas. Elliot meditó. Recordó cómo Shelby lo había ayudado a superar su propia fobia. Quizás efectivamente podía hacer algo positivo, no solo por Shelby, sino por sí mismo. De acuerdo, accedió al fin. Lo intentaré. Los días que siguieron adquirieron otra rutina. Elliot visitaba a Joshua y Shelby incluso fuera de su horario laboral. Llevaban la perra a pasear, jugaban en el jardín y simplemente compartían tiempo. Shelby respondía a ese cariño con un creciente entusiasmo. Empezaba a mostrarse cariñosa también con Joshua, y gradualmente perdía el temor a la gente que se le acercaba cuando Elliot estaba cerca. Parecía como si la presencia de Elliot la tranquilizara. Decidieron un día llevar a Shelby al parque. Era la primera vez que salía a un lugar público desde que Joshua la adoptó. Él se sentía nervioso, pero Elliot lo animó. El parque estaba lleno de personas, niños jugando y varios perros correteando. Al principio Shelby se mostró tensa, pegada a Joshua y Elliot, pero al cabo de un rato empezó a olisquear flores, mirar a los otros perros y por fin jugar un poco con un pequeño terrier que se le acercó con curiosidad. No esperaba que Shelby llegara tan lejos, confesó Joshua emocionado. Elliot sonrió. A veces solo necesitamos a alguien que confíe en nosotros. Eso es justo lo que ella hizo por mí. Ahora supongo que le devuelvo un poco de esa confianza. Las visitas al parque se convirtieron en costumbre. Shelby siguió ganando seguridad y empezó a disfrutar su entorno. Sus progresos inspiraron tanto a Joshua como a Elliot. Este último sentía que su antigua fobia quedaba cada vez más lejos. Lo que antes era parte de su rutina laboral se convirtió en una pasión, y Elliot comenzó a plantearse la posibilidad de adoptar también un perro. Una tarde, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de tonos anaranjados, se sentaron los tres, Joshua, Elliot y Shelby, en un banco del parque. Shelby descansaba a sus pies mientras ellos conversaban. ¿Sabes, Elliot?, reflexionó Joshua. Creo que Shelby nos ha salvado a los dos, de cierta forma. Elliot asintió, conmovido. Sí, eso parece, y no puedo estar más agradecido. El invierno llegó. Una capa de nieve cubría el suburbio donde vivían Joshua, Shelby y Elliot. Las calles estaban frías y algo heladas, pero la vida cotidiana no se detenía. Shelby era otra comparada con la perra asustada que un día llegó a la casa de Joshua. Ahora se había convertido en un símbolo de valor y confianza, transformando no solo su propio destino, sino también el de quienes la rodeaban. En una mañana gélida de diciembre, el camión de Elliot se detuvo en la casa de Joshua. Pero esta vez hubo una novedad. Junto a Joshua esperaba una mujer de mediana edad de semblante afable y un Golden Retriever que se parecía mucho a Shelby. Elliot descendió del camión y se acercó, curioso. «Buenos días», saludó Joshua. «Ella es Emily, una amiga, y él se llama Max». Emily dio un paso al frente y le tendió la mano a Elliot. «He oído hablar mucho de ti», comentó. «Joshua me contó cómo has ayudado a Shelby. Quería conocerte y darte las gracias en persona. Tu historia me conmovió». Elliot se sintió abrumado. No pensó que alguien estuviera al tanto de su pequeña hazaña. «Oh», murmuró algo tímido. «Solo hice lo que creí correcto. Shelby me ha ayudado a mí tanto como yo a ella. Quizás más». Mientras hablaban, Shelby y Max, el otro Golden Retriever, se olfateaban con curiosidad y luego empezaron a jugar en la nieve. Joshua y Emily observaban la escena con una sonrisa. Elliot no podía dejar de pensar en lo mucho que su vida había cambiado desde el día en que conoció a Shelby y, por extensión, a Joshua. Unos días más tarde, Elliot apareció por sorpresa en la casa de Joshua y Shelby. Traía consigo una pequeña caja envuelta en papel. Joshua le abrió la puerta y se mostró extrañado, pero contento. «Pasa, hace demasiado frío como para quedarse fuera», dijo invitándolo a entrar. Shelby se alegró de verlo, moviendo la cola enérgicamente. Elliot se arrodilló para acariciar su cabeza. «Les he traído algo», anunció entregándole la cajita a Joshua. Con cuidado Joshua desenvolvió el regalo.
Contenía un collar de cuero robusto, adornado con pequeñas filigranas, y grabado por dentro podía leerse: Para Shelby, gracias por enseñarnos a confiar. Joshua, conmovido, lo miró. Es precioso, Elliot, gracias. A Shelby le encantará. Lo abrochó con suavidad al cuello de la perra, que permaneció tranquila, como si entendiera que ese instante era especial. Luego alzó la mirada hacia Elliot con ternura. En las semanas siguientes, Elliot empezó a frecuentar también a Emily y a su perro Max. Los dos canes se llevaban de maravilla. Entre Emily y Elliot se forjó una amistad inesperada. Reían juntos y descubrieron intereses compartidos. Fue Emily quien lo animó a adoptar un perro. Elliot, tras pensarlo un poco, se decidió. Un día, acompañado por Emily y Joshua, visitó un refugio local. Allí conoció a una perra pequeña, asustada, de pelaje blanco y negro. La vio encogida en una esquina, retraída. Sintió de inmediato una conexión especial, recordándole a la Shelby del principio. Los días que siguieron adquirieron otra rutina. Elliot visitaba a Joshua y Shelby incluso fuera de su horario laboral. Llevaban la perra a pasear, jugaban en el jardín y simplemente compartían tiempo. Shelby respondía a ese cariño con un creciente entusiasmo. Empezaba a mostrarse cariñosa también con Joshua, y gradualmente perdía el temor a la gente que se le acercaba cuando Elliot estaba cerca. Parecía como si la presencia de Elliot la tranquilizara. Decidieron un día llevar a Shelby al parque. Era la primera vez que salía a un lugar público desde que Joshua la adoptó. Él se sentía nervioso, pero Elliot lo animó. El parque estaba lleno de personas, niños jugando y varios perros correteando. Al principio Shelby se mostró tensa, pegada a Joshua y Elliot, pero al cabo de un rato empezó a olisquear flores, mirar a los otros perros y por fin jugar un poco con un pequeño terrier que se le acercó con curiosidad. No esperaba que Shelby llegara tan lejos, confesó Joshua emocionado. Elliot sonrió. A veces solo necesitamos a alguien que confíe en nosotros. Eso es justo lo que ella hizo por mí. Ahora supongo que le devuelvo un poco de esa confianza. Las visitas al parque se convirtieron en costumbre. Shelby siguió ganando seguridad y empezó a disfrutar su entorno. Sus progresos inspiraron tanto a Joshua como a Elliot. Este último sentía que su antigua fobia quedaba cada vez más lejos. Lo que antes era parte de su rutina laboral se convirtió en una pasión, y Elliot comenzó a plantearse la posibilidad de adoptar también un perro. Una tarde, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de tonos anaranjados, se sentaron los tres, Joshua, Elliot y Shelby, en un banco del parque. Shelby descansaba a sus pies mientras ellos conversaban. ¿Sabes, Elliot?, reflexionó Joshua. Creo que Shelby nos ha salvado a los dos, de cierta forma. Elliot asintió, conmovido. Sí, eso parece, y no puedo estar más agradecido. El invierno llegó. Una capa de nieve cubría el suburbio donde vivían Joshua, Shelby y Elliot. Las calles estaban frías y algo heladas, pero la vida cotidiana no se detenía. Shelby era otra comparada con la perra asustada que un día llegó a la casa de Joshua. Ahora se había convertido en un símbolo de valor y confianza, transformando no solo su propio destino, sino también el de quienes la rodeaban. En una mañana gélida de diciembre, el camión de Elliot se detuvo en la casa de Joshua. Pero esta vez hubo una novedad. Junto a Joshua esperaba una mujer de mediana edad de semblante afable y un Golden Retriever que se parecía mucho a Shelby. Elliot descendió del camión y se acercó, curioso. «Buenos días», saludó Joshua. «Ella es Emily, una amiga, y él se llama Max». Emily dio un paso al frente y le tendió la mano a Elliot. «He oído hablar mucho de ti», comentó. «Joshua me contó cómo has ayudado a Shelby. Quería conocerte y darte las gracias en persona. Tu historia me conmovió». Elliot se sintió abrumado. No pensó que alguien estuviera al tanto de su pequeña hazaña. «Oh», murmuró algo tímido. «Solo hice lo que creí correcto. Shelby me ha ayudado a mí tanto como yo a ella. Quizás más». Mientras hablaban, Shelby y Max, el otro Golden Retriever, se olfateaban con curiosidad y luego empezaron a jugar en la nieve. Joshua y Emily observaban la escena con una sonrisa. Elliot no podía dejar de pensar en lo mucho que su vida había cambiado desde el día en que conoció a Shelby y, por extensión, a Joshua. Unos días más tarde,
Elliot apareció por sorpresa en la casa de Joshua y Shelby. Traía consigo una pequeña caja envuelta en papel. Joshua le abrió la puerta y se mostró extrañado, pero contento. «Pasa, hace demasiado frío como para quedarse fuera», dijo invitándolo a entrar. Shelby se alegró de verlo, moviendo la cola enérgicamente. Elliot se arrodilló para acariciar su cabeza. «Les he traído algo», anunció entregándole la cajita a Joshua. Con cuidado, Joshua desenvolvió el regalo. Contenía un collar de cuero robusto, adornado con pequeñas filigranas, y grabado por dentro podía leerse: «Para Shelby, gracias por enseñarnos a confiar». Joshua, conmovido, lo miró. «Es precioso, Elliot, gracias. A Shelby le encantará». Lo abrochó con suavidad al cuello de la perra, que permaneció tranquila, como si entendiera que ese instante era especial. Luego alzó la mirada hacia Elliot con ternura. En las semanas siguientes, Elliot empezó a frecuentar también a Emily y a su perro Max. Los dos canes se llevaban de maravilla. Entre Emily y Elliot se forjó una amistad inesperada. Reían juntos y descubrieron intereses compartidos. Fue Emily quien lo animó a adoptar un perro. Elliot, tras pensarlo un poco, se decidió. Un día, acompañado por Emily y Joshua, visitó un refugio local. Allí conoció a una perra pequeña, asustada, de pelaje blanco y negro. La vio encogida en una esquina, retraída. Sintió de inmediato una conexión especial, recordándole a la Shelby del principio.